De consumo, nosotros seguimos en esta mañana con información y también con visitas. ¿Es así, Lourdes? Así es, Tony. Le decimos a toda la audiencia que tenemos visita en los estudios de FM Cielo. En esta mañana nos visita el señor Sergio Boen, secretario de Gobierno de Modernización y Transparencia. Así es. Buen día, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto estar acá en la radio. Bueno, muchas gracias por venir, acercarte. Bueno, sabemos que estamos, bien decíamos, fuera de aire. En diciembre es un mes complicado para todos porque todos queremos hacer lo que no pudimos lograr en el año. Bueno, queremos llegar a fin de año, que es un tema no menor, ¿no? Pero, bueno, el tema de que te hayamos invitado acá al estudio para participar con los oyentes que seguramente que van a estar conectados y escuchando la charla que vamos a tener con vos, significa más que nada para que nos des un balance de lo que fue la gestión de las diferentes autoridades del municipio y también la que llevas vos adelante y que ejercés, Sergio. Bueno, sí, un año particularmente difícil. Básicamente tiene que ver con los indicadores sociales de la ciudad, la pérdida de empleo, la salida despavorida, esta huida de YPF del territorio que la vio nacer. Tiene efectos colaterales importantes que se empiezan a notar fuertemente en la ciudad y básicamente en la región. Por eso centramos un poco todos los esfuerzos en esa red de contención. Hubo eventos y situaciones de inflexión muy grandes, muy importantes, como la Expo Industria, en donde empezó a germinar y se discutió el trabajo realizado, te diría, durante un año y medio, que es pensar el futuro de la cuenca, pensar el futuro de la energía y del petróleo. Otro tema trascendental, entiendo que fue el hecho de la inversión social de la ciudad que hace a través del municipio, donde, por ejemplo, se recreó, porque era un compromiso que tenía el intendente y el viceintendente en su campaña, así se habían comprometido, que era reforzar los espacios destinados a los adultos mayores. Es así que se creó el espacio de día de adultos mayores en zona norte, y viene a ser el único espacio de esas características que se puso en funcionamiento, ya no en Patagonia o en Argentina, sino en Sudamérica. Es hasta el día de hoy, en este año, el único que se inauguró, pensando en nuestros adultos mayores. El otro sector priorizado, privilegiado, es la inauguración y reforzar y sostener una política pública que son las colonias de vacaciones, porque tenemos muchos pibes y pibas de Comodoro que más con esta malaria o esta crisis económica desatada por las implicancias que tiene la falta de un plan económico que contemple a todo el territorio, como es lo que sucede con este desgobierno nacional, que no contempla a la Patagonia en el mapa, como no contempla a otras regiones. Y sí decía que los pibes tengan un lugar de esparcimiento, que tengan un lugar lúdico para jugar con otros compañeritos, conocer lugares y además tener una comida comunitaria, y tener una revisión médica, y tener un seguimiento y poder jugar y poder entretenerse durante unas 5 o 6 horas por día en vacaciones. La ciudad sigue entendiendo, y este proyecto político que conformamos en la municipalidad entiende que es importante sostener esta inversión social. Y de igual modo se priorizó en este año y medio, ya para 2 años, la política sanitaria, porque no solo es que se multiplicó por 250 en lo que va del año los aportes realizados para medicamentos solidarios, porque recordemos que, entre otros, decíamos, adultos mayores y también nuestro hospital regional tiene problemas para el abastecimiento de medicamentos. En el caso de PAMI redujo el Vademecum
por el que asiste a los adultos mayores, y muchos de esos adultos mayores que están en condiciones de riesgo, vulnerabilidad social y económica, han ido a pedir y a conseguir asistencia a través de la red municipal. Te diría, esos tres ejes o esos tres íconos fueron importantes, a más de seguir un plan de ordenamiento muy ambicioso que arrancó para cumplir y honrar el compromiso que el Estado asumió cuando se entregaron 854 papeles que representaban lotes en ex radioestación. Ya llevamos invertidos más de 2.500 millones de pesos y comprometidos algo así como 6.000 millones de pesos en lo que era no solo el análisis ambiental, sino la apertura de calles, la infraestructura, el agua y la luz. Y en ese orden de cosas también se han priorizado y se han firmado convenios para asumir obra pública que era de orden nacional, para lo que estaba la plata, porque había un préstamo del BID y está todavía la plata depositada en cuentas nacionales. Y no solo eso, Tony, sino que además se pagan multas por no haber usado esos fondos al BID, que era para las cloacas de fracción 14, fracción 15 y el canal evacuador de la Avenida Chile. Llevó un año, todo el año pasado, de gestión para que Nación lo que decía lo ponga por escrito, es decir, tenía que denunciar los contratos y bajarse esos contratos por vía formal, porque si no, no se puede poner un peso porque es malversación de fondos. Y encaramos con provincia, codo a codo, por el tamaño y la importancia que tiene. Recordemos que esas cloacas y el canal evacuador que arranca en fracción 15, 14, Los Bretes, pasa por el canal de la Chile y termina en el evacuador de La Roca, eso afecta directamente a más de 33.000 comodorenses. Y no solo por una cuestión de incomodidad ante una inundación, sino por cuestiones sanitarias, por cuestiones de seguridad vial, por supuesto, y integridad física. Entonces, esa obra de un enorme tamaño, un enorme impacto económico, hay que asumirla, y bueno, provincia comprometió acompañar. En el caso del evacuador de La Roca, es una obra que está superando los 9.000 millones de pesos y se hará a partes iguales, y eso, bueno, todo eso va encorsetando y nos va poniendo muy rígidos el presupuesto público, que terminamos el año y está en tratamiento, con un poquito de suerte se estará aprobando en el día de mañana. Bueno, excelente. Ahí estamos escuchando al secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Boes, dando prácticamente el balance y de lo que se está proyectando para el 2026. Uno de los temas más relevantes que fue este año fue efectivamente la salida de YPF, ¿no?, que ha dejado un impacto social y económico en la ciudad muy grande. En este sentido, muchos se preguntan, ¿qué pasa con YPF? Es una pregunta que tiene una variante muy importante. YPF seguramente que exitosamente le va a ir bien. Ahora queda el impacto en la sociedad de Comodoro. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo no estoy seguro de que le vaya bien a YPF. YPF optó por desarrollar Vaca Muerta, que es posible porque el Estado Nacional hizo un gasoducto de más de 2.500 millones de pesos, lo hizo en tiempo récord, y eligió prescindir de esta cuenca que siempre le ha dado réditos, y de hecho todavía hoy en los balances sigue registrándose como un balance positivo. Y dudo que le vaya bien porque está tomando deuda y está triangulando para sostener este bendito déficit cero. Y además porque 2 de cada 3 pesos o dólares que entren en YPF va a ir a las empresas de servicio, son todas empresas de servicio multinacionales, básicamente americanas. Así que, no sé, vamos a ver cómo le va a YPF. Ojalá le vaya bien, porque hay... es aventurarse igual, pensar si le va bien, ¿no? Sí, por ahí le va bien a algunos y le va mal a otros. Si esa empresa de bandera sigue siendo de bandera argentina, y si además genera valor y produce valor, nos va a ir bien a todos. Hoy en realidad YPF está ganando más dinero por el micropricing que nos cobra diferenciado en cada estación de servicio YPF, que por la producción en Neuquén. Pero bueno, ojalá
Nosotros nos tenemos que concentrar, por lo que nos toca, en la ciudad, abandono de la ciudad, sin condiciones. Estuvo muy sola la municipalidad, recordemos que hasta hace poquito había marchas exigiendo al intendente que firme un libre de deuda, que no se firmó, porque YPF tiene deuda con la ciudad, para que se firme un pasivo cero ambiental, cosa que tampoco se firmó, porque los pasivos siguen apareciendo en la ciudad y seguimos sufriéndolos. Entonces, bueno, ahora pareciera que estamos reflexionando o reviendo esta situación, que denunció con mucha soledad el 11 de diciembre, el día que asumió del 2023 el intendente, lo sostuvo en marzo en el discurso de apertura y a lo largo de todo el año pasado y este año. Bueno, hay que seguir. De hecho, está el intendente en Buenos Aires haciendo planteos vinculados a cuestiones de pedí hace muy poquito, conoció la luz pública un documento que elaboramos con Fundar para poner cabeza y para revisar y proponer alternativas de futuro. Hay análisis geológico, hace muy poquito tuvimos la Expo Industria en donde se abordó esto con expertos, con geólogos. Han tomado el guante y han seguido esta discusión. Hace muy poquito una radio colega organizó la semana pasada un debate en torno a esto. Muy importante, lo seguí yo. Y donde las conclusiones de nuestros geólogos, los geólogos de la región, es que en estos 100 años de historia de petróleo se ha drenado, se ha sacado, se ha subido a superficie y comercializado y puesto a producir nada más que el 30% de la cuenca del petróleo que existe como reserva probada y probable en la cuenca. Entonces esto auspicia claramente un futuro, que hay que llegar con nuevas tecnologías, que hay que llegar con agregación de valor y básicamente con cabeza desde el territorio, poner la cabeza donde se tienen los pies, porque siempre se ha pensado el futuro del petróleo, Tony, desde Buenos Aires en el mejor de los casos, desde España durante mucho tiempo cuando estaba Repsol, que era una empresa que no producía un metro de petróleo, era una expendedora, una gasolinera, como se dice en España. Entonces, volver a pensar desde nuestro pueblo, desde nuestra cuenca, desde la República Argentina, creo que es un debate que hay que dar y el camino largo que hemos emprendido. Bueno, ahí con respecto a algunas noticias que han surgido en último momento, se hablaba que el intendente de la ciudad de Comodoro Rivadavia no descartaba una posible candidatura como a gobernador. ¿Qué pensás con respecto a esto? Bueno, yo siempre creí que el intendente, quien es intendente de Comodoro, es uno de los candidatos naturales a la gobernación. Si bien lo dijo en un contexto en donde, por el peso que tiene la ciudad, en términos electorales, en términos económicos. Población, ¿no? Claro, en términos, por eso digo, económicos, poblacionales, y su vínculo con la política cruda, con la realidad de la provincia y de la región, es natural, pero también me parece que el contexto en el que lo dijo es que tiene que Comodoro sacarse el techo, aspirar a más, motorizar. Comodoro tiene una enorme responsabilidad que es liderar no solo la construcción de su futuro y defender este presente, sino además acompañar a toda la línea sur de la provincia, que se referencia desde Río Senguer, Río Mayo, Facundo, Beleiro, Sarmiento y Radatili, que tienen por densidad, porque tenemos puerto, aeropuerto, universidad, porque tenemos tamaño, porque somos mercado abastecedor de muchos productos y servicios, como por ejemplo salud, también de la cuenca norte de Santa Cruz, ¿no? Por vínculos históricos, familiares y logísticos. Entonces hay que pensar en esas cuestiones. Y también habló de ir construyendo, con todos los que sean propositivos y activos, una gran fuerza que traccione esa necesidad de construir futuro desde, por eso, ¿no? Repito, poner el pensamiento y la cabeza donde se tienen los pies. Dejar de lado lo que durante muchos años
se hizo y se realizó, que es que nos pensaran desde afuera del territorio. Bueno, ahí efectivamente, hablando un poquito de la parte, se entiende que el gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres, es autóctono, no es autóctono de Comodoro. Como institución, ¿vos lo ves que apoya, acompaña a las autoridades o al gobierno de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia? Mira, hay que decirlo con todas las letras. Nosotros somos oposición al gobierno provincial que encabeza Ignacio Torres, pero también tenemos que decir que tenemos una muy buena relación institucional, bien, muy respetuosa, sí, que se reconocen los intereses cruzados, que puede haber una visión más amplia y que integra las distintas regiones por parte del gobernador, porque es lo que le corresponde, y en el caso del intendente tiene que defender los intereses de Comodoro, que muchas veces han sido dejados de lado, porque se entendía que Comodoro era una ciudad con mucha autonomía y con mucha capacidad de reinvención. Y esto lo vemos y lo tenemos que discutir desde la cantidad de policías que hay en la línea sur en general y en Comodoro en particular, el presupuesto que llega al hospital regional para mantener su complejidad, el mantenimiento del sistema escolar. Te doy un par de cifras. Por carta orgánica tenemos el fondo de asistencia al sistema educativo, ¿no?, que se hace a través de las cooperadoras. Este año, si mal no recuerdo, estamos en alrededor de 900 millones de pesos de asistencia a las escuelas de Comodoro. A la asistencia directa e indirecta que se hace al hospital regional y al sistema de salud también es muy importante, y también al sistema de seguridad, porque, por ejemplo, Comodoro se implementó en la gestión anterior, con Juan Pablo Luque y Otar como viceintendente y Ricardo Baitán como secretario del área, la Guardia Urbana, en donde también se pone logística a disposición y se trabaja muy mancomunadamente con la fuerza de seguridad. Es decir, las tres áreas vitales del Estado son, en este caso el Estado provincial, e indelegables, como son salud, seguridad y educación, son asistidas históricamente, y en eso no se le sacó la mejilla al cachetazo. En estos 2 años se siguió asistiendo con un, ya te digo, o sea, en el caso de las escuelas, con financiación directa a través del FAEM, es decir, fondos de la ciudad, de la Municipalidad de Comodoro, que se destinaron a sostener el sistema educativo en más de 900 millones de pesos. Bueno, el pasado mes de octubre estuvimos nosotros viviendo y celebrando la democracia a través de las elecciones de diputados nacionales. ¿Te sorprendió vos el resultado que ocurrió acá en la provincia del Chubut? Sí, posiblemente lo daba a la inversa, sí daba como segunda fuerza a la lista violeta, pero bueno, sí me sorprendió esa atropellada final, y sobre todo me sorprendió la caída del volumen de votos de la tercera fuerza, que era el partido provincial o el gobierno del oficialismo a nivel provincia. ¿Por qué pensás que pasó eso, que no fue tantos votos a la diputada nacional como fue Ana Clara Romero, que quedó en tercer lugar? Bueno, quizás se lo supo conseguir, eso ya lo decidió cada uno de los votantes. Creo que la expectativa de la diputada apoyó las políticas nacionales, y bueno, quizá uno vota, cuando vota para el que es atendido por sus propios dueños, ¿no? O sea, en vez de tener un tercero que apoya las políticas nacionales, si apoyaban las políticas nacionales, es más, se aventuró con una candidata a diputada, actual diputada, dicho esto con todo respeto, que no le conocemos la voz y que muchos de nosotros quizá la crucemos en la calle y no le reconocemos la cara, que es una vecina que hace 10 años o un poquito menos tenía domicilio en Resistencia, Chaco, digamos. Es una elección libre y el votante tiene toda la libertad de hacerlo. Es el momento del votante. Sí, claro, y bueno, y son momentos y humores nacionales. Era una elección nacional. No pasó cosas muy distintas a lo que pasó en Córdoba o en Santa Fe, donde gobernadores muy poderosos y con mucha tradición salieron segundos o terceros, así que no tendría que ser tendrían que hacer, cada uno hará su autocrítica, nosotros tenemos que hacer la nuestra.
En nuestro caso, quizá la ventaja que hubo en nuestro espacio político es que tuvo, después de mucho tiempo, se dirimió por la vía de las elecciones internas, cosa que nuestros candidatos llegaron muy legitimados por un proceso interno y con una discusión que reivindicamos, que se dio en todos los pueblos. Ambos candidatos, digamos, fueron a todas las ciudades y los pueblos y dieron debate de cara a la gente y dijeron que iban a votar en contra del ajuste a los discapacitados, en contra del ajuste a los jubilados. Es lo que justamente se va a hablar hoy, ¿no? Que es muy importante. Tal cual, en contra del ajuste a los trabajadores. Pero bueno, son momentos y humores que han pasado, y la memoria de la gente es larga. Yo creo que lo va a poner en sitios de la historia a este actual gobierno nacional, muy por debajo de otros espacios, de otros momentos, más cerca de lo que fue de la Rúa, más cerca de lo que fue, bastante lejos incluso te digo, de lo que fue Menem, que era una visión, una capacidad técnica bastante más superadora que la actual. Si bien estoy en la antípoda, digamos, comparo a Domingo Cavallo con Toto Caputo y bueno, la verdad que es un pibe de párvulos, Caputo, y se la va a poner de sombrero, todos lo sabemos, la duda es cuándo. Sí. Bueno, en ese sentido, bueno, sabemos que el diputado nacional electo es Juan Pablo Luque. ¿Cuál es tu seguridad que vaya a representar efectivamente a la provincia de Chubut como así lo prometió en los diferentes discursos? ¿Estás vos de acuerdo que lo va a representar bien? Sí, no estoy de acuerdo en que vaya a representar a la provincia del Chubut, porque los diputados tienen que representar al pueblo de la provincia. Los intereses de la provincia los representan los senadores por constitución. En el caso de Juan Pablo, que ya es diputado y está ejerciendo, no me cabe duda que va a ser fiel a la palabra empeñada, que va a estar en contra de esos ajustes sin ton ni son. Recordemos un dato nomás, Tony. Sí. Todo el costo del sistema educativo universitario, con la mejora que se pretendía, es menor a la desgravación que se hizo a la empresa Mercado Libre. Ah, claro. Sí. Ya estamos hablando de un empresario que no necesariamente genera empleo en blanco, que está pidiendo subsidios ahora para que Temu se le cobren impuestos a las plataformas chinas. Bueno, o sea, quieren libertad total, pero para unos cuantos. Entonces, seguramente se va a confrontar con eso. Nuestro espacio político, digo, sin caprichos, lo va a hacer con líneas argumentales, que este esquema destruye trabajo en blanco, destruye la industria nacional. Se han puesto al hombro, o sea, han cerrado 19.000 empresas, hemos perdido más de 250.000 puestos de trabajo, de 4 a 5.000 aquí en la ciudad, en la cuenca. Esto ya es una película que ya vimos, ¿sí? Esto es como una película de Agatha Christie. Sabes que hay un crimen y recién al final de la película te enterás quién es, pero sabes cómo va la cosa. Pasó así con Martínez de Oz, pasó así con Cavallo, pasó así con Cavallo recargado en el gobierno de la Alianza de la Rúa, y pasó así con el gobierno de Macri, en donde casualmente estaba Toto Caputo, en donde casualmente estaba Sturzenegger, donde casualmente estaba Bullrich. O sea, fracasaron el gobierno de la Alianza, fracasaron el gobierno de Macri. Bueno, por ahí terceras partes son buenas, bueno, pero veo que están repitiendo la misma fórmula. Así que el mismo guiso que nos indigestó en 2 ocasiones que te mencioné, anteriores, veo que es la misma receta, el mismo tiempo de cocción. No sé por qué debería terminar de otro modo. Nuevamente, un tema recurrente es el camino de Lara San Juan. ¿Hay financiamiento, pero a través del municipio y no como se había proyectado anteriormente de provincia? No, el Lara San Juan, digamos, es una obra importante, que son 3 obras en una.
El municipio lo que hizo muy bien hace unos 4 años atrás, fue la parte vial. Sí. Pero hay que hacer un enrocado y además un relleno del enrocado y finalmente la parte vial. Pero se puede recuperar entonces. Sí, pero con 3 obras. Por eso es una obra de gran envergadura, ¿no? La última estimación que se había hecho, que seguro ya debe estar un poquito antigua, o ha sido superada por los costos y por la inflación que tenemos inflación en dólares en Argentina, andaremos en alrededor de los 15.000 millones de pesos. Te estoy diciendo así a vuelo de pájaro, digamos, más o menos a ojo los últimos números, porque son 3 obras. Uno es traer roca desde sitios lejanos, más de 80 kilómetros se habla, 150 kilómetros, una roca dura, que no sea muy porosa, para contener la primera manga o la primera línea de olas. Segundo, el relleno de la línea que va desde la línea vial o del camino que está, recordemos que es un camino que se partió un cerro para hacer ese camino, y el relleno hasta llegar a ese punto y después recién calzar la obra vial. Por eso digo, es una obra ambiciosa y costosa, que habrá que hacerlo, pero en el rango de prioridades, con la escasez de fondos. Nosotros recordemos que va a haber, si se aprueba el presupuesto mañana o antes de fin de año, hay destinados unos 62 mil millones de pesos a obras públicas. Si hablas de que la municipalidad sola debiera hacer el Ara San Juan, estarías destinando 1 de cada 3 pesos a esa obra. Y si hablas de que tenemos que hacer solos la obra de la Avenida Chile, La Roca y bueno, ya casi que te diría, nos quedaría muy poquito de obra. Y hay que hacer obra de infraestructura en toda la ciudad. Un dato saliente de lo que está en tratamiento hoy, Tony, que me parece importante. Dale. Se hizo un gran trabajo durante más de 3 meses para mostrar este presupuesto que está en tratamiento. Tiene de esos 62 mil millones de pesos, 61 mil y pico, tiene un 40% en obras de infraestructura, un 40% en obras de servicio. Es decir, se hizo un gran trabajo para que haya equilibrio en el destino. Y además de esto, también te diría que hay un equilibrio casi de gemelos, en un 42.5 con destino a zona norte y un 42.9 con destino a zona sur, o a la inversa, digamos, no recuerdo, pero digo, prácticamente la misma densidad o cantidad de dinero aplicado a 127 obras que contempla el presupuesto, que es importante. Y el otro dato importante, que no te lo incluí en el balance del año, pero bueno, que entra en el balance del año, sí, que es, nos tocó, tuvimos la suerte o la desgracia, depende de cómo lo veas, de ser la gestión que tuvo que dar trámite a la licitación de 2 de los 3 servicios básicos que tiene la ciudad, como son el transporte público, claro, sí, o el 85% de la red de transporte público, y la recolección de lo que es residuos, sí, sólidos urbanos. Y a esto también se destina en ese presupuesto un importante monto para los subsidios, porque recordemos que desde marzo del 2024 se bajaron a 0 los subsidios nacionales. Y la otra noticia del año, que ha sido decreto hace muy poquitas semanas, es que a partir de enero se baja todo tipo de subsidios, o el esquema de subsidios que había para la energía eléctrica. Claro, sí, sí. ¿No? Entonces, lo que eran los N1, N2, sí, que nos costaba mucho leerlo, bueno, ahora nos va a simplificar la lectura, porque vamos a ver ese salto en las tarifas. Por eso te digo que hay que abordar, por lo menos vamos a tratar de sostener los servicios de residuos sólidos y de transporte, pues son vinculares y son centrales para mantener en funcionamiento la ciudad. Y veremos cómo plantamos bandera y discutimos esta cuestión que va a encarecer doblemente los servicios públicos, porque recordemos que
las bandas, salvo la banda presidencial, parece perenne, el tema de la flotación del dólar se está empezando a hundir, ¿no? Sí. Y eso encarece, cuando han llevado todas las tarifas de los servicios públicos a dolarizarla, bueno, sabíamos que era una ruleta rusa a la que todos los meses le ponían una bala más en el tanque del revólver. Y por el otro lado, esta desregulación y esta baja de subsidios nos va a traer muchos problemas, particularmente en Patagonia, porque los subsidios por vulnerabilidad tienen que ver con la canasta energética de un promedio de pampa húmeda, es decir, familias que consuman entre 150 y 350 kilowatts, cosa que es muy bajo, porque nosotros tenemos un invierno más largo, porque tenemos menos horas de luz. Sí, sí, tal cual, sí. Bueno, y culturalmente, digamos, pues se usa más energía. Así que bueno, no quiero cerrar con malas nuevas, sino al contrario, diciendo que esto lo tenemos en agenda, que esto lo venimos discutiendo y que además lo vamos a discutir y a poner en el tapete antes de fin de año con otras ciudades hermanas, y vamos a exigir que esto tenga tratamiento en el Parlamento Nacional. Bueno, para ir finalizando, estamos acá hablando con el secretario de Gobierno, Modernización y Transparencia, Sergio Boix. Nos gustaría que nos des desde tu perspectiva como funcionario y autoridad y también representante, ¿no?, de la ciudad, una reflexión con respecto a lo que va a ser la Navidad, la Nochebuena y el Año Nuevo venidero, ¿no?, para el 2026. Bueno, me parece que va a ser un momento de reflexión en la familia comodorense, particularmente. Comodoro ha tenido fines de año difíciles y cabrones. Este va a ser uno de esos, pero hay que mirarlo con mucha esperanza por las capacidades que tiene la ciudad y por la gente que tiene la ciudad. ¿Le puede dar un poquito de agua? Así que creo que va a ser sumamente esperanzador el 2026. Bueno, Sergio, desde acá nosotros te agradecemos nuevamente que hayas venido acá al piso a charlar, a dar tu balance con respecto a lo que conllevó toda la estructura política y las decisiones también, que son una parte muy importante y que tienen que ver con la dinámica social, económica y cultural de la ciudad, que efectivamente por eso se toman diferentes decisiones, no son aisladas las decisiones políticas que se toman y uno lo tiene en cuenta. Y bueno, muchas gracias, te decimos nuevamente, Sergio. Un gusto, gracias a vos y saludo al equipo y a la audiencia.